no ha habido particularmente tanta inflación. Bueno, para analizar justamente este fenómeno estamos en comunicación con René Fernández Montt, que es economista, magíster en economía financiera por la Universidad Santiago de Chile y que además está en este momento en Madrid, España. René, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Acá Darío Misraji. Me va muy bien, muchas gracias por la invitación, Darío. Bueno, René, la verdad es que uno ve esta enorme disparidad en América Latina y, a ver, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué explica que realmente sea tan diferente el panorama y que haya países como Panamá que pueden llegar a tener esos niveles y después lo que un poco pasa con Argentina y Venezuela como casos extremos, pero otros países que sin tener tanta inflación igual tienen montos bastante bajos de crédito? Claro, tiene que ver con el desarrollo del sistema financiero en cada uno de los países y aun cuando se ve que, yo me sumo a todas tus palabras, digamos, estoy muy de acuerdo con tu análisis, aun cuando se ve en el fondo que Panamá y Chile están en una posición de liderazgo en dicho sentido, en realidad estar en los primeros lugares del ranking quiere decir que eres de los países que más deben en el barrio, digamos. Este nivel de deuda no es preocupante si uno lo compara con países desarrollados. Como tú bien mencionabas, el desarrollo y una de las alternativas para llegar al desarrollo, en el fondo, y complemento, es el acceso al crédito. En dicho sentido, uno puede observar que en países como Estados Unidos, $80.000 per cápita puede haber de deuda y en España algo superior a los 30.000. Hmm. Sin embargo, hay diferencias notables entre el PIB de esos países y nuestros países latinoamericanos, pero principalmente tiene que ver con el acceso al sistema financiero, ya sea de particulares, ya sea así como de instituciones públicas. Y hay un punto, digamos, un aspecto, es importante acceder a deuda, como se ve en los países que están más arriba en la imagen que mostraste, pero efectivamente viene la segunda parte. Una cosa es endeudarse y otra cosa es tener la capacidad de pago. Y vienen tiempos complejos en dicho sentido también, digamos. No obstante, la inflación va disminuyendo, está dando señales de disminuir en algunos lugares de Latinoamérica. Aún no obstante aquello, vienen tiempos probablemente más marcados por un estancamiento económico. Entonces, el poder responder a los compromisos cada vez es complejo. René, usted planteaba recién algo, me parece interesante, que es, como uno podría decir, el lado B. Es necesario poder acceder al crédito, el problema es cuando uno no puede pagar ese crédito. Digo, ¿cuándo un nivel de endeudamiento deja de ser algo virtuoso que permite el desarrollo y se empieza a convertir en todo lo contrario, en un problema sin respuesta? Y uno puede pensar, por ejemplo, en el caso de Chile, digo, las deudas estudiantiles que para muchas familias se convirtieron en una carga imposible de pagar. Claro, efectivamente, a ver, el modelo chileno es similar al norteamericano en lo que acceso a deuda respecta, y en dicho sentido uno observa que habitualmente se discute en Estados Unidos la posibilidad de aumentar su capacidad de endeudamiento. Entonces es una discusión habitual. Si es que no existe un límite, yo puedo ir ampliando, Hmm. pero tengo un comportamiento de pago adecuado, en realidad estoy creciendo y creciendo apalancado, sustentando gran parte de ese crecimiento en la deuda. El caso chileno es complejo porque es una economía más pequeña Hmm. y al ser una economía pequeña no quiere decir que su endeudamiento sea tan alto comparado con otros países en el fondo de la OCDE, por ejemplo, sí en el contexto latinoamericano, pero efectivamente si uno ve la tendencia de los últimos años, los últimos 10 años en particular, o los últimos 4 o 5 años en específico, Chile ha aumentado su nivel de deuda pública a niveles bastante acelerados. Hmm. Y eso en el fondo tiene que ver con demandas sociales y posteriormente con parte del gasto de la pandemia, para enfrentar la pandemia, e incluso en esas cifras que se ven en la imagen no se consigna, pero hubo retiros por cifras cercanas a los 50.000 millones de dólares del sistema previsional chileno y las personas lo ocuparon para enfrentar la crisis. Y eso en el fondo es una deuda que no está cotejada ahí, porque es una deuda como intergeneracional, digamos, es una Hmm. deuda con el futuro de las pensiones en el país, digamos. Claro, exactamente, porque por consumir en el presente, porque no había vías alternativas de acceso al dinero,
después va a haber un pasivo, uno puede pensar en el futuro cuando llegue el momento del retiro. Ahora, Efectivamente. usted planteaba también otra cosa que me parece interesante para entender por qué cuando uno analiza este gráfico se encuentra tantos países con realmente niveles muy bajos de endeudamiento en comparación con cualquier país desarrollado, y hablaba del tema mercado financiero, mercado de capitales. ¿Por qué tantos países de nuestra región tienen un mercado de capitales tan chico, tan poco desarrollado? Yo creo que la banca latinoamericana en general es una banca conservadora, lo que implica que es sólida y estable dentro del punto de vista de los objetivos que tiene. Sin embargo, podría tener un rol más activo en incentivar microfinanzas, en ayudar en el fondo a las comunidades, y es justamente aquello lo que se ve reflejado, digamos, en el fondo. En Chile también ocurre lo propio. En Chile, en el fondo, las personas que necesitan acceder a endeudamiento como pequeñas empresas, de todas maneras, en ocasiones deben o justificarlo como persona, como ingresos personales, o también acceder a vías informales de endeudamiento. Sin embargo, en Chile está muy desarrollado el crédito enfocado en particularmente en consumo y, y además en el fondo en crédito en aristas hipotecarias, digamos. Entonces, yo creo que eso justifica en gran medida parte del endeudamiento que existe. No es un endeudamiento enfocado en la producción, sino que es un endeudamiento en gran medida enfocado en el consumo y en el largo Mm. plazo hipotecario. Y eso en gran parte justifica los resultados conservadores, pero muy positivos, digamos, de la banca en general en Latinoamérica. Claro. Ahora, pensando, digo, en algunos de los problemas, vamos a decir, que tiene América Latina en este punto, y en la comparación con lo que pasa en los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, ¿cuánto tiene que ver que no haya tanta disponibilidad del crédito con la historia de inestabilidad económica, de inestabilidad política, de inestabilidad del sistema bancario que hay en nuestras regiones? Porque la verdad es que hoy América Latina, la mayoría de los países vienen bastante estables, pero si nos vamos 20 o 30 años atrás, casi todos han pasado por alguna crisis importante. Claro, claro, yo concuerdo contigo. En el fondo, la banca no actúa con una lógica de beneficencia, actúa con una lógica de mitigar su riesgo de crédito y mejorar sus retornos. Y desde ese punto de vista, si es que debe estar entregando crédito a comunidades, empresas o personas que tienen en el fondo un mal comportamiento de pago o que históricamente han tenido un mal comportamiento de pago, quizás no sea necesario arriesgarse, más aún cuando en una estrategia conservadora obtienen utilidades muy altas. Entonces, gran parte de la problemática no tiene que ver con culpar a la banca, sino que en el fondo efectivamente con el comportamiento de insolvencia, producto y de retrasos en los pagos y morosidades, producto de las inestabilidades de nuestros países también, digamos. En el fondo no son personas irresponsables, sino que son personas que el enfrentamiento de su coyuntura, y que muchas veces son buenos pagadores, pero la verdad es que no pueden enfrentarlo de otra manera. El contexto de la pandemia hubo mucho endeudamiento, los que se pudieran endeudar. Hubo un endeudamiento, pero un endeudamiento por necesidad, digamos. Entonces, es enfrentar ese endeudamiento, además, por las tasas que, si bien el caso de Chile no es similar al de Argentina y el de Venezuela o al de Nicaragua en cuanto a inflación respecta. De todas maneras, hablábamos de que el 2022 hubo una inflación galopante, digamos, en el fondo de dos dígitos, y acceder a endeudamiento en esas condiciones, aunque al lado del caso venezolano se ve muy bajo, un 12%, es un nivel de endeudamiento que ha complicado a gran parte de las personas y de las empresas también. Ha habido un porcentaje creciente de quiebras también, digo. Claro, ya que menciona el tema de la inflación, nosotros venimos siguiendo, comentábamos la semana pasada, las estadísticas de inflación en América Latina en este 2023. Quiero aprovechar para preguntarle, pensando más que nada en el futuro, ¿no? Porque esta es la inflación en el primer semestre de 2023, es decir, la inflación acumulada, con Venezuela superando el 100%, 108, Argentina 50. Me olvido de Venezuela y Argentina que juegan en otra liga. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, René, a ver, Colombia 6%, Uruguay 3.7%, Brasil 2.8%, Perú 2.8%, Paraguay 2.2%, Chile 2.1%, México 1.3% y Costa Rica con una deflación en este primer semestre. Si vemos esto,
¿La inflación ya está resuelta? ¿Quedó en 2022? ¿O estos niveles de inflación muestran que todavía es un tema a resolver? La inflación, la economía no es una ciencia exacta y el asumir en el fondo que el problema se solucionó muchas veces genera desincentivos a aportar a la solución. Yo creo que no es una solución, no es una situación que ya haya sido subsanada por todos nuestros países, pero efectivamente hay señales de disminución en la inflación, lo que no quiere decir que tengamos economías sanas. En particular, hace un tiempo se hablaba en el fondo de estanflación, Hmm. estancamiento más inflación, que es el peor de los mundos. Tienes dos enfermedades. Y lo complejo de tener las dos enfermedades es que cuando tomas medicamento para una, genera efectos colaterales para la segunda. Entonces, el superar este contexto inflacionario, que aún no ocurre, hay algunas señales recién, efectivamente al superarlo, luego la economía y los bancos centrales deben dedicarse a mejorar la situación del estancamiento. Y eso es complejo aún, porque en el fondo, para mejorar el estancamiento, muchas veces se vuelve a generar inflación. Entonces, Claro. estamos en un contexto en el que La hay que manta corta lo equilibrar. llamaríamos. Si uno se cubre la cabeza, le Claro, destapa los pies, y se cubre los pies, se le... ¿no? claro, claro, que ocurre en el fútbol también, efectivamente. Entonces, esa lógica hace que no podemos dar ninguno de los problemas solucionados, pero al parecer existen señales fuertes de que el estancamiento va a ser la problemática en los meses que vienen y la inflación debiera ser un efecto colateral que no hemos superado, pero que efectivamente no debiera ser el que concita de ahora en adelante nuestra mayor atención. Clarísimo, René. Muchas gracias por este tiempo con Dinius. Te agradezco.